una mejor comprensión. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman si pueden visualizar la pantalla, por favor? Ya se ve, doctor. Listo, doctor. Ok. Bueno, vamos a empezar entonces viendo conceptos básicos y componentes del sistema inmune. Para que ustedes recuerden, debemos recordar de que pues nuestro sistema inmunológico está compuesto de dos grandes sistemas. Está el sistema inmune innato y está el sistema inmune adaptativo. Recordemos que el sistema inmune innato es inespecífico, no crea memoria y es la primera defensa que utiliza nuestro cuerpo para defenderse de diferentes microorganismos. Recordemos también que la inmunidad innata usualmente va a tener una respuesta en minutos u horas, mientras que el sistema adaptativo va a tener respuesta en días, inclusive hasta 7, 10, 12 días, dependiendo del estímulo y del microorganismo que se esté tratando. Recordemos también que la inmunidad innata va a tener ciertos componentes, entre ellos las barreras epiteliales que mencionamos la semana pasada, que son o juegan un papel muy importante en cuanto a la defensa del cuerpo. Pero sabemos de que si se pierden estas barreras epiteliales, que pueden ser, pues, por ejemplo, la piel, el epitelio del sistema digestivo o, por ejemplo, las células del sistema respiratorio, si estas pierden alguna de las barreras o se rompe esa barrera, pues obviamente va a tener facilidad a cualquiera de los microorganismos para poder ingresar a torrente sanguíneo o al tejido del cual está protegiendo este tipo de barrera. También recordemos de que dentro del sistema inmune innato tenemos los fagocitos, que son células que van a fagocitar. Entre estas están los neutrófilos, por ejemplo, o los macrófagos, que son células fagocíticas. También tenemos el sistema del complemento, que recordemos que el sistema del complemento en el sistema inmune innato lo que va a favorecer es que va a crear poros en las superficies de algunos microorganismos para garantizar que hay lisis a través del poder romper el balance osmótico de estos microorganismos. Y no se les olvide, por favor, que dentro del sistema inmune innato se encuentran las células natural killers, que lo que van a hacer es que van a identificar las células que puedan tener algunos microorganismos a través de algunos receptores y que van a facilitar su apoptosis o la muerte de este tipo de células que están siendo invadidas por microorganismos. Por ahí creo que hay alguien que está levantando la mano. Sí, era yo. Es que era solo para preguntar si podemos grabar esta clase. ¿Sí? Gracias, doctor. Solo que no tenemos habilitado nosotros el botoncito. Ok, aquí lo voy a... Gracias, doctor. Disculpe. Me permiten, se lo voy a...
Ok, aquí habilité ya. Voy a estar grabando, ya que por ser una cuenta personal tengo que utilizar otra aplicación, ¿oyen? Gracias, doctor. Disculpe. ¿Ya podemos visualizar nuevamente la pantalla? Sí. Bueno, como les comentaba, entonces, recordemos de que el complemento y las células natural killer son las células o los componentes de la inmunidad innata. ¿Alguien me puede decir cuál es el enlace entre el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo? Las citoquinas. Las citoquinas, muy bien, son las sustancias que van a hacer la unión o el enlace entre el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo. Recuérdense que para que se active el sistema inmune adaptativo tiene que haber ocurrido primero una inmunidad innata. ¿Por qué? Porque la inmunidad innata va a tratar la manera de controlar el estímulo o los microorganismos que están provocando la respuesta, y si el sistema inmune adaptativo ve que el sistema inmune innato no controla este microorganismo o este estímulo, pues obviamente tienen que entrar en acción para poder la manera de ser más específico, de tener mejor respuesta y pues obviamente tratar la manera de crear memoria, lo cual va a favorecer a largo plazo que la persona pueda estar preparada si en algún momento llega a estar nuevamente en estímulo frente a este microorganismo o sobre algún factor de estrés. ¿Ok? Bueno. Recordemos que la inmunidad innata va a tener células fagocíticas, entre ellos están, como les mencionaba, los macrófagos y también los neutrófilos, y estos pues obviamente como son inespecíficos, sí necesitan de cierta forma tener una estructura para poder identificar qué células son propias o cuáles son las que favorecen o tienen un receptor que los identifica como extraños. En este Doctor, caso, ¿sí? Fíjese que solo miramos como lo principal de su PowerPoint, no estamos viendo lo que está presentando. Ok. Vamos a ver. ¿De ¿Sí vemos ahora la diapositiva? Sí, ya se ve. Sí, doctor. Ok, bueno, recordemos, como les digo, que la inmunidad innata va a tener las células fagocíticas, y estas células fagocíticas necesitan de receptores que se conocen como receptores tipo TOL. Estos receptores son moléculas que van a estar en las superficies de los microorganismos y que van a ser como parte de reconocimiento para saber de que son extraños y que pues obviamente deben de ser destruidos por estas células fagocíticas. ¿Por qué son importantes estos receptores? Porque estos receptores no se encuentran en las células propias o del cuerpo humano. Son específicas, como les mencionaba, para microorganismos. Existen receptores que van a estar en la superficie extracelular, pero también pueden existir receptores que pueden estar a nivel intracelular. Esto es de vital importancia, como les vuelvo a repetir, porque obviamente el sistema inmune innato va a garantizar que a través de esta lectura o esta identificación pueda entonces poder entrar en acción y fagocitar este tipo de microorganismos o de estructuras que son ajenas al cuerpo humano. También recordemos de que algo que utiliza el sistema inmune innato son moléculas de reconocimiento como patrones de lectina que son importantes en el complemento. ¿Por qué esto es importante? Porque pues obviamente van a activar el sistema de complemento, lo cual va a favorecer a que se dé toda la cascada de formación de porinas, que es como una de las funciones o una de las características que posee el complemento para formar poros y así finalizar el lisis de microorganismos al
desestabilizar la presión osmótica entre el espacio intracelular y extracelular del microorganismo. Entonces, recordemos que el sistema innato utiliza células fagocíticas, entre ellas las principales están los neutrófilos y macrófagos, como les he mencionado. También va a utilizar, como ya hemos visto, algunas estructuras extras como el sistema del complemento y también las células natural killer. Recordemos que las células natural killer lo que van a hacer es que van a identificar células que están infectadas y lo que van a hacer es que van a programar su muerte, es decir, van a facilitar a que ocurra apoptosis y de esta forma entonces pueda ser muerta esta célula que está infectada. También recordemos de que el sistema inmune innato utiliza otro tipo de moléculas como son los interferones, que usualmente estos se desencadenan por infecciones virales. Y lo que hace es que el interferón va a evitar que haya más replicación de virus, aunque no es específico de este tipo de patógenos. A diferencia de la inmunidad innata, recordemos que la inmunidad adaptativa sí tiene la capacidad de distinguir específicamente de forma muy puntual y detallada cuando se trata de células que son propias del cuerpo y cuando no son propias del cuerpo, es decir, cuando son ajenas. Esto es muy importante porque la inmunidad adaptativa tiene estas características para tratar la manera de evitar que pueda haber destrucción de las células propias del cuerpo, que muchas veces pueden desencadenar alguna enfermedad autoinmune. Esto pues obviamente se crea a través de tener un sistema de reconocimiento de antígenos extraños. Y esto está diseñado porque pues obviamente nuestro sistema inmune viene desde el nacimiento con una serie de células que ya traen reconocimiento de antígenos, que muchas veces son heredadas, o mejor dicho, son heredadas por parte de la mamá hacia el bebé y que esto favorece a que tenga de cierta forma defensas que pueden favorecer a que pueda tener control o alguna acción contra ciertos microorganismos. Esto acá es muy importante porque acá se viene a complementar la importancia de, por ejemplo, por qué vacunar a la mujer embarazada. Les comento, las dos vacunas que en teoría deberíamos de colocar en mujer embarazada son la vacuna de influenza, que la mujer embarazada se la puede colocar o administrar en cualquier momento del embarazo. Y también se debe colocar o administrar la vacuna de tosferina. ¿Por qué? Les comento que la vacuna de influenza se coloca en niños hasta los 6 meses de edad. Y de hecho también la vacuna de tosferina va incluido dentro de las vacunas del esquema nacional, las cuales se colocan a los 2, 4 y 6 meses. Con estas vacunas se va formando cierto grado de protección. Por ejemplo, la vacuna de tosferina se coloca una dosis a los 2 meses. Esto le confiere por lo menos 35% de protección. A los 4 meses se coloca la segunda dosis y esto le aumenta la protección hasta el 67%. Y la tercera dosis, que es hasta los 6 meses, alcanza una protección de 95%. Con esto quiero decirles que durante los primeros 6 meses va a pasar de que el bebé va a estar desprotegido. ¿Por qué? Porque es hasta los 6 meses en que en cuanto a tosferina alcanza su protección. Pero esos primeros 6 meses tiene el riesgo entonces de poder padecer esta enfermedad de tosferina. ¿Por qué les explico esto? Porque pues obviamente si nosotros garantizamos que la mamá está siendo vacunada con tosferina, lo que va a hacer es que va a formar anticuerpos, los cuales van a ser transferidos hacia el bebé y el bebé entonces ya van a nacer con estos anticuerpos. Estos anticuerpos lo que van a hacer es que lo van a proteger durante esos primeros 6 meses mientras el bebé completa su vacunación y entonces ya empieza a formar sus propios anticuerpos para siempre estar protegido. Por eso es la importancia de este tipo de situaciones, porque pues obviamente la mamá cobra un papel muy importante al transmitir o transferir este tipo de defensas, que lo que van a hacer es que van a favorecer a que nuestro sistema inmunológico traiga como cierta memoria o cierta antígenos que pueda reconocer. ¿Ok?
Con esto también quiero comentarles de que nuestro organismo tiene la capacidad de codificar varios moléculas de identificación de antígenos. Esto pues obviamente a través del tiempo, a través de la evolución, ha permitido de que nosotros al enfrentarnos a diferentes microorganismos o antígenos se vayan creando este tipo de moléculas de reconocimiento. Obviamente el sistema adaptativo lo que va haciendo es que va guardando memoria de cuáles son los antígenos o cuáles son los microorganismos o estímulos a los cuales ha estado el sistema inmune expuesto, y de cierta forma va a favorecer a que si en algún momento nosotros estamos nuevamente expuestos a ese estímulo, microorganismo o antígeno, entonces nuestro cuerpo va a ir a encontrar o va a empezar a expresar estas moléculas, es decir, estas células de reconocimiento o las que tienen ya guardada la memoria, para que entonces empiecen a actuar o empiecen a tener defensa ante este estímulo o este microorganismo. Como les mencionaba, realmente el sistema inmune innato no ha tenido ninguna evolución, acá no ha ocurrido ningún cambio. Básicamente el sistema inmune innato lo que hace es nada más hacer el reconocimiento de los tipos TOL, como les comentaba en las diapositivas anteriores, lo cual nada más le permite decir, ok, esto es un microorganismo o no, pero no es nada específico. Mientras que el sistema inmune adaptativo, este sí ha tenido una evolución, ha favorecido a que existan modificaciones o transformaciones en el genoma, lo cual ha favorecido a que se creen moléculas de reconocimiento a estructuras, como por ejemplo los complejos de histocompatibilidad mayor, o por ejemplo las células receptoras de T, o por ejemplo inmunoglobulinas, lo cual ha favorecido a que nuestro sistema inmune adaptativo sea bastante específico. También recordemos de que se ha mencionado que cada linfocito va a tener la capacidad de expresar un receptor de antígeno único. Esto lo que me permite es que, pues obviamente, como les decía, si nosotros estamos frente a un microorganismo, nuestro cuerpo va a ir a buscar ese linfocito que tiene el receptor específico para ese microorganismo, y cuando lo encuentra, entonces empieza a expresar, a diferenciarse o a multiplicarse, para que entonces estas células sean las que cobren importancia o empiecen a crear defensas o empiecen a hacer su acción frente a este microorganismo específico. No sé si hay dudas hasta acá. No, doctor. No. Ok. Bueno. También es muy importante mencionar de que deben de existir células reguladoras de este sistema inmune adaptativo específico, ya que pudiera pasar de que estas células específicas de nuestro sistema adaptativo queden activos de cierta forma, y que al no ser reguladas puedan producir una enfermedad autoinmune. Por ejemplo, fíjense que no sé si ustedes ya han visto pacientes con síndrome de Guillain-Barré. Esto es más que todo frecuente en pediatría, pero el síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad producida por las mismas defensas del cuerpo. ¿Qué pasa? Usualmente la enfermedad de Guillain-Barré está precedida por una infección intestinal, usualmente por un microorganismo que se llama Campylobacter jejuni. Lo que va a pasar es de que cuando el niño está enfermo por esta infección intestinal por Campylobacter jejuni, va a empezar a expresar defensas o células específicas para atacar este Campylobacter jejuni. Pasa la enfermedad, sin embargo, el sistema inmune no es capaz de regular esta respuesta o las células que se crearon frente al Campylobacter jejuni. Lamentablemente, las células que atacan al Campylobacter jejuni, ¿sí?, identifican al Campylobacter jejuni por ciertas estructuras. Esas estructuras que existen en el Campylobacter jejuni son parecidas a las células que existen en el sistema nervioso.
específicamente células nerviosas que recubren nervios periféricos. ¿Qué va a pasar? Al no ser reguladas estas células específicas, estas células lo que van a hacer es de que al no encontrar ya Campylobacter jejuni y al encontrar que las células nerviosas son parecidas a las estructuras del Campylobacter jejuni, va a empezar a destruir estas células nerviosas periféricas. Esto se traduce en el que el paciente pues va a tener o va a empezar a tener manifestaciones neurológicas. ¿Cuáles son las manifestaciones neurológicas? Pues obviamente va a tener debilidad de miembros inferiores, va a tener pérdida de reflejos osteotendinosos y pues obviamente uno de los tratamientos que se da a este tipo de pacientes es la administración de inmunoglobulinas para tratar la manera de neutralizar estas células que están destruyendo las células nerviosas. O la otra opción terapéutica es la administración de esteroide, que lo que va a hacer el esteroide es disminuir la respuesta del sistema inmune para tratar la manera de evitar que haya mayor destrucción. Por eso es que a través de este curso vamos a ver que existen células reguladoras que son muy importantes para evitar que siga activo el sistema inmune y que muchas veces puede provocar inclusive una enfermedad o alguna situación autoinmune. Recordemos que la inmunidad adaptativa, a diferencia de la inmunidad innata, va a ser bastante específica, va a tener diversidad y va a tener memoria, algo que no tiene el sistema inmune innato. Y cuando hablamos de este tipo de situaciones, recordemos de que la respuesta es específica porque tiene la capacidad de discriminar entre varias entidades moleculares. También hablamos de que es diversa porque tiene la capacidad de responder a cualquier antígeno que pueda encontrarse en el organismo. Y por último, recordemos que el sistema inmune adaptativo tiene memoria en el sentido que puede recordar cualquier contacto previo y mostrar una respuesta más fuerte a la segunda vez al cual está expuesto el cuerpo a este microorganismo. Son tres características muy importantes que tiene el sistema inmune adaptativo a diferencia del sistema inmune innato. Bueno, ¿cuáles son los componentes entonces propios del sistema inmune? Recordemos de que el sistema inmune innato va a estar compuesto por ejemplo, neutrófilos. Recordemos que estos tienen una función de fagocitosis. También tenemos lo que son los eosinófilos, que usualmente este tipo de células lo que van a hacer es que van a tener actividad frente a parásitos. Tenemos también los macrófagos, que estos también van a tener función de fagocitosis, aunque también tienen la función de presentación de antígenos, es decir, actúan como células presentadoras de antígeno. También tenemos mastocitos, que estos lo que van a hacer es que van a producir histamina y también otros mediadores inflamatorios que van a favorecer a que se llamen a más neutrófilos o más macrófagos al sitio donde está ocurriendo el estímulo o está ocurriendo la infección. Y por último, también recordemos que otro tipo de componentes del sistema inmune innato están las células natural killer, que estas, como hemos mencionado, lo que van a hacer es que van a favorecer la apoptosis o la muerte de células que están infectadas específicamente por microorganismos como virus. A diferencia del sistema inmune innato, recordemos que el sistema inmune adaptativo básicamente está compuesto por dos tipos de células. Están las células linfocitos tipo B y están los linfocitos tipo T. Recordemos que los linfocitos tipo B van a producir una actividad humoral. ¿Por qué decimos que es actividad humoral? Porque lo que van a hacer es que van a favorecer a la producción de anticuerpos, es decir, de inmunoglobulinas, que van a favorecer a la destrucción o identificación de microorganismos. Mientras que las células T van a actuar de forma celular, es decir, tienen una actividad celular, que lo que hacen es que al tener interacción con células presentadoras de antígeno, van a producir sustancias o van a favorecer la apoptosis de células que están infectadas. Les vuelvo a recordar, como les dije en la clase anterior,
de que las células B, es decir, los linfocitos B, sí pueden tener actividad o sí pueden tener interacción propia con el microorganismo, mientras que las células T, para tener interacción, deben de tener una célula presentadora de antígeno. Si no existen las células presentadoras de antígeno, las células T no pueden tener ninguna actividad frente al microorganismo y tampoco pueden reconocer o pueden ser estimulados. Por eso es muy importante que recordemos este punto para que sepamos de que los linfocitos T, es decir, la actividad celular, necesita células presentadoras de antígeno. Algo muy importante también es que recordemos que pueden existir patógenos extracelulares y también existen patógenos intracelulares. Para tener actividad frente a patógenos extracelulares se utilizan principalmente los anticuerpos, es decir, la producción o las células B, mientras que los patógenos intracelulares van a requerir la actividad de células T y de macrófagos, que son las células presentadoras de antígeno, para su eliminación. Esto es muy importante porque si ustedes investigan, van a ver de que existen patógenos que son específicamente extracelulares y hay patógenos que sí son propiamente intracelulares. Esto también cobra mucha importancia. De hecho, cuando veamos en farmacología, hay antibióticos o hay medicamentos que actúan de forma intracelular y hay antibióticos también que actúan de forma extracelular. Pero ¿por qué también es importante mencionar esto? Porque recordemos que el sistema inmune requiere los dos tipos de actividad, tanto humoral o celular, para poder actuar frente a diferentes tipos de patógenos o microorganismos y garantizar que no hay ningún microorganismo vivo. Entonces, para que ustedes visualicen, recuérdense que la inmunidad humoral está dada por la formación de anticuerpos y recordemos que la formación de anticuerpos básicamente es por estimulación del linfocito B, ¿ok? Y tenemos la inmunidad mediada por células, que usualmente es dada por los linfocitos T, que recordemos de que para que tengan actividad los linfocitos T tienen que existir células presentadoras de antígeno. ¿Qué células presentadoras de antígeno tenemos? Pues están los fagocitos, por ejemplo, o las células dendríticas, que también pueden actuar como células presentadoras de antígeno. Bueno, también tenemos dentro de la inmunidad una clasificación que es inmunidad activa y pasiva. Cuando hablamos de inmunidad activa es cuando el individuo tiene un papel directo ante la respuesta a un antígeno, es decir, que ha tenido contacto ya con algún microorganismo, con algún virus, por ejemplo, bacteria o hongo, que entonces lo que va a hacer es que va a producir su propia respuesta. Y recordemos de que al tener estímulo va a tener tanto actividad del sistema inmune innato como del sistema inmune adaptativo. Y el sistema inmune adaptativo va a favorecer a que esta persona o este individuo pues genere memoria, lo cual puede favorecer a que a largo plazo o en la segunda exposición tenga estas células de memoria que lo van a proteger. Mientras que la inmunidad pasiva usualmente es inmunidad transferida por algún individuo o a través de, por ejemplo, la transfusión de suero de alguna persona ya inmunizada, lo cual va a favorecer que tenga anticuerpos de protección. Uno de los ejemplos que siempre se ha utilizado es, por ejemplo, la administración de anticuerpos antirrábicos, que usualmente es uno de los métodos que se utilizan en personas que han sido o atacadas o tienen mordeduras de perro, que usualmente se administran estos anticuerpos que ya están o han sido expuestos a rabia, lo cual va a favorecer a que la persona que no tiene anticuerpos pueda generar protección frente a este virus y garantizar que no tiene secuelas o ningún efecto por el virus de la rabia. Recordemos también que existen fases de la respuesta inmune. ¿Hay alguien que me pueda explicar este cuadro? Yo puedo explicar
¿Sí, Paulina? Soy Billy. Perdón, Pili. Primero, lo que hace en la fase cognitiva es que se reconoce el antígeno. Ujú. Esto significa que el antígeno se encuentra con el receptor específico, es decir, todo esto se refiere al sistema inmune adaptativo. Ujú. La célula se activa y se prolifera. Entonces, los clones de estas células se producen y ahí llegamos a la fase de activación. En esta lo que ocurre es que la célula pasa por diferentes cambios y se diferencia para poder permitir una respuesta. Ujú. Después de esto, sea la respuesta según el estímulo del antígeno específico, ya se crean los anticuerpos que ayudan a eliminar este antígeno y se conoce la tercera fase, que es la fase efectora. Y pues solo. Ok, perfecto, Pili. Estas son las 3 fases que usualmente nosotros vamos a visualizar. Sí es muy importante, como les he mencionado, que exista el reconocimiento del antígeno, pues obviamente para garantizar la proliferación y la diferenciación, como nos mencionó Pili. Y finalmente, pues obviamente llegar a la fase efectora, que es donde tenemos la eliminación del microorganismo o del estímulo, lo cual va a favorecer inclusive de que al final que cree memoria, lo cual va a proteger al al organismo en la segunda exposición o futuras exposiciones que se puedan dar de este estímulo, de este microorganismo en específico. También recordemos que tenemos varios tipos de respuesta inmune. Recordemos de que el sistema inmune va a tener respuestas para patógenos, como les he mencionado, que son intracelulares, para patógenos extracelulares y para patógenos que pueden quedarse en la superficie. Pues obviamente entre estos intracelulares están las micobacterias, ¿verdad? Como las que producen tuberculosis. Y acá el sistema inmune innato lo que va a tener de protección para estos patógenos intracelulares es la producción de interferón, los macrófagos y las células natural killer. Mientras que el sistema inmune va a tener frente a estos patógenos intracelulares células T de tipo TH1, también va a tener linfocitos T citotóxicos y va a tener inmunoglobulinas específicas como la inmunoglobulina M, G y la A. ¿Ok? Mientras que para patógenos que se quedan en la superficie o patógenos en la superficie, como por ejemplo los helmintos o los artrópodos, vamos a tener lo que son en el sistema inmune innato mastocitos, eosinófilos. En el sistema inmune adaptativo vamos a tener células T tipo TH2 y tenemos inmunoglobulinas tipo E. Y mientras que patógenos extracelulares, como por ejemplo bacterias o algunos otros hongos, en el sistema inmune innato vamos a tener neutrófilos y en el sistema inmune adaptativo vamos a tener células T como las TH17. ¿Por qué es importante esto? Recordemos de que el sistema inmune es dinámico, no es estático. Como les decía la vez pasada, se van a complementar los dos sistemas y de hecho se dan al mismo tiempo. Sin embargo, para fines prácticos o de enseñanza o de aprendizaje, es muy importante que sepamos que existen estos dos tipos de sistemas, tanto inmune innato como adaptativo, pero están pasando al mismo tiempo. Como les decía en la clase anterior, es posible que yo ahorita esté teniendo una respuesta inmune innata a un estímulo microorganismo, pero estoy teniendo una respuesta adaptativa a algún otro estímulo que se dio hace días. Entonces, esto es bastante dinámico. Por ahí vi la mano levantada de Sara. Sí, doctor, disculpe. Es que antes habíamos visto que los patógenos extracelulares son eliminados por anticuerpos, pero en esta tabla solo mencionan a las células T. No sé cuál será la diferencia. Sí,
en este caso, recordemos de que son los patógenos intracelulares los que van a tener actividad humoral, Sara. Ah, ok. Gracias. Bueno. No sé si tenemos alguna otra duda. Claro, gracias. ¿No? Bueno, como les digo, estamos empezando y nuestra intención es que ustedes tengan bastante claros estos componentes para finalmente cuando vemos ya cosas complejas, entonces ustedes puedan tener un análisis mejor de lo que está pasando con el sistema inmune. Entonces, así que tranquilos porque en inmunología sí vamos a ir despacio para que ustedes puedan tener una mejor comprensión del tema. ¿Ok? Hay una mano más levantada. Sí, doctor, solo, perdón, no entendí muy bien eso de la actividad humoral. ¿Será que solo puede medio repetirlo, por favor? Ok, recordemos que la inmunidad humoral básicamente es la producción de anticuerpos, Meredith. Recordemos que la producción de anticuerpos va a estar dada por los linfocitos B. Esto lo que va a favorecer es que existan anticuerpos específicos, ya sea IgG, IgM, IgA o IgE, y dependiendo del estímulo de microorganismo que se está presentando, va a ser el tipo de inmunoglobulina que se puede producir. También dependiendo en dónde se está dando el estímulo o la infección, van a determinar los tipos de inmunoglobulinas que se pueden producir. Recordemos que las inmunoglobulinas lo que van a hacer es que van a permitir la identificación o se van a instalar en las células o los microorganismos que están produciendo el estímulo de la enfermedad o la infección y van a favorecer que a través de las células tipo T puedan ser identificadas y puedan ser destruidas. Inclusive las células, dependiendo si son, por ejemplo, hongos, bacterias o virus, va a ser el tipo de linfocito T que va a actuar para destruir este tipo de microorganismos. Pero básicamente la inmunidad humoral es la producción de anticuerpos, Meredith. Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Sí, Sara? Ay, sí, doctor. No, disculpe, es que estaba viendo lo que apunté de su presentación y en la diapositiva donde dice componentes del sistema inmune, dice que los patógenos extracelulares son eliminados principalmente por anticuerpos, que sería la inmunidad humoral, ¿verdad? Los patógenos extracelulares son eliminados principalmente por anticuerpos, es decir, inmunidad humoral, y los intracelulares van a requerir la presencia de células T en específico. Ajá, entonces ya en la tabla del final, en los extracelulares solo ponen a las células T y ya no incluyen a las inmunoglobulinas. Ok, sí. Acá tal vez lo que tengo que hacer mención es de que va a depender del tipo de microorganismo que se está dando. Es decir, ya sea que sea por ejemplo, una bacteria como estafilococo o como una cándida en específico. O por ejemplo un estreptococo o por ejemplo una neisseria. Va a depender del microorganismo. Pero sí es cierto, Sara, para fines prácticos generales, sí tenemos que entender que los patógenos extracelulares sí van a ser eliminados por anticuerpos, mientras que los patógenos intracelulares sí van a requerir la presencia de células T y macrófagos. Esto es para términos generales, pero ya viéndolo en específico, cada microorganismo va a depender de qué tipo es para decir si hay activación o no de anticuerpos o de células T. ¿Ok? No sé si me voy a entender. Sí, muchísimas gracias y perdón. Sí, perdón, Sara, tal vez yo ahí creé la confusión, pero para términos generales, sí, lo vuelvo a repetir, los patógenos extracelulares son eliminados por anticuerpos, mientras que los patógenos intracelulares sí van a requerir la presencia de células T y de macrófagos. ¿Ok? Gracias. ¿Alguna otra duda? Doctor, disculpe, solo... perdón. No, habla tú, no tengas pena.
Pero no era tanto como una duda, solo para preguntarle si podía quedarme al final de la clase hablando con usted, doctor. Ok, perfecto. Ok. Sí, Meredith. Soy Lourdes, solo Perdón, tenía Lourdes. la pregunta de que si iba a funcionar, digamos que como en farmacología solo es del capítulo 3, iba a ser el corto hoy o hasta el miércoles que veamos el capítulo 3. No, hoy sí vamos a tener evaluación del capítulo 3 de Pharma. Ok, perfecto, gracias, doctor. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, doctores, entonces llegamos hasta acá. Los veo más tarde en la próxima clase y espero que hayan aprendido y como les digo, les voy a estar mandando las presentaciones y las grabaciones por correo, ¿ok? Muchas gracias. Gracias, doctor. Nos vemos. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Feliz día. Gracias.